Mensajes de salvación para leer. Número 30. Título del mensaje: apegarnos solo a Dios, a Jesucristo, y al Espíritu Santo. Durante el tiempo cuando Adán y Eva eran las únicas personas en este mundo, también Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo eran los únicos en quienes, en lo espiritual, Adán y Eva debían refugiarse. Luego los descendientes de Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, y desde entonces, la población humana del mundo ha crecido en gentes. Pero Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo permanecen en la misma postura, en ser los únicos que, en lo espiritual hay que buscar refugio. Hebreos 13:8, en la Biblia, nos revela que ellos tres, son los mismos ayer, y hoy, y por los siglos. Siendo Dios, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, y siendo nosotros descendientes de Adán y Eva, es obvio que Dios quiere que nosotros le busquemos, le pidamos y le demos honores de la manera que Dios quiso que Adán y Eva lo hicieran. Pero más que todo, Dios creó a Adán y a Eva para que le adoren a Él. Por tanto, Dios permitió que usted y yo llegáramos a existir para que le adoremos, le obedezcamos, le pidamos, le invoquemos y le clamemos a Él solo. De hecho, en Jeremías 33:3, en la Biblia, Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Sin duda alguna, la declaración de Dios de que, clamemos a Él y Él responderá, también era vigente cuando Adán y Eva eran los únicos en la tierra, y esa declaración de Dios sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Por eso pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., a espíritus de personas que ya murieron, que nacieron después de Adán y Eva, o a seres espirituales que nunca vivieron en este mundo, eso equivale a pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Satanás y en sus demonios. Apocalipsis 12:9 nos dice que Satanás y sus demonios fueron arrojados a esta tierra y que ellos engañan al mundo entero. En ningún lugar, la Biblia enseña o dice que pidamos a aquellas personas que existieron en el pasado y que nacieron después de Adán y Eva, o que pidamos, adoremos, etc., a aquellos seres espirituales que ahora tienen los calificativos de vírgenes, santos, santas, querubines, arcángeles, etc. Nosotros debemos tomar esto muy en serio, porque Cristo hizo hasta lo imposible para que nosotros seamos salvos, para que lleguemos a alcanzar el reino de Dios. Puesto que Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. En Jeremías 33:3 en la Biblia, no es Dios el más jefe en toda la creación y aún fuera de ella. Por tanto, debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Y hacerlo como cuando Adán y Eva eran las únicas personas que existían en la tierra. El Señor Dios fue quien creó a usted y a mí, y Dios es un ser muy responsable y nos ama con un amor indescriptible. Si usted pide, invoca, clama, busca auxilio, etc., en un ser espiritual que no sea Dios, usted está negando que Dios es su creador y usted está rechazando que Dios sea su Padre espiritual. Por eso, cuando usted necesite ayuda material y espiritual, no clame ni invoque a otro ser espiritual, sino a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Esto lo enseña Jesucristo en San Juan 14:13-14. Dios nos ama con un amor tan grande, que Él, en ciertas circunstancias, no puede evitar celarnos, como lo declara Dios mismo en Éxodo 24:5. La persona que ama mucho, en ciertas situaciones, no puede evitar sentir celos por el ser amado. Así es Dios con nosotros, y Él mismo lo declara en Éxodo 24:5 y en Deuteronomio 4:24 en la Biblia. Comúnmente la gente no estudia la Biblia y pocos la leen, y por eso se les hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como al principio engañaron a Adán y a Eva para que éstos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. El mismo Jesús ya lo declaró en Mateo 7:14, en la Biblia. Jesucristo dice que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios, porque los demonios de Satanás pescan a las gentes para que sus almas sean propiedades de Satanás. Los demonios hacen que las gentes desobedezcan a Dios. Cada uno de nosotros es tentado por Satanás y sus demonios, tal como le hicieron a Eva. Los demonios pescan a las gentes, como cuando alguien pesca con carnadas, un hilo de pesca y un anzuelo en un lago o en un río. No sea usted un pez provechoso para los demonios. De todo esto se entiende, entonces, que la razón por la que las gentes invocan y piden a seres espirituales en lugar de pedir solo a Dios,
es por las carnadas que los demonios presentan a las personas que se dejan engañar por los demonios, así como el pescador engaña a los peces con un anzuelo y carnadas, y esto contribuye a que se cumpla lo que Jesucristo dice que, pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. En vez de usted hacer oraciones, peticiones y propagandas a seres espirituales, las cuales solo deben ser hechas a Dios, mejor consulte usted en una Biblia y vea por usted mismo lo que dice San Mateo 7:14, y usted notará que en ese versículo hay una verdad dicha por Jesucristo que podría darle miedo a usted. En la Biblia, Dios habla hoy, San Mateo 7:14 dice, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Este versículo también está en la Biblia católica. Pregone o anuncie usted que en Mateo 7:14 en la Biblia, Cristo dice que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Hágalo por el bien de sus familiares de sangre y por el bien de sus hijos, porque usted no quiere que sus hijos tengan el infierno como destino final. También hágalo por el bien del prójimo. De ese modo, usted da una alerta a las gentes, a su prójimo, de que hay que tomar medidas inmediatas para que las almas no se pierdan en el infierno. Cada alma que sale de este mundo, fue una persona que vivió en este mundo, y el mismo Jesús ordenó diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22:39, en la Biblia. Sálvese usted mismo y ayude a otros a que se salven. San Mateo 7:14 también está en la Biblia católica, y lo cierto es que nuestro Salvador Jesucristo es quien dice esto en la Biblia. Los demonios de Satanás se están asegurando de que, la puerta y el camino que llevan a la vida eterna con Dios, resultan tan angostos y difíciles, que pocas personas los encuentran. Y es que al reino de Dios no nos iremos automáticamente como muchos creen. Los demonios de Satanás se están asegurando de que eso no sea así. Debido a esta situación de que pocos son los que logran entrar al reino de Dios, la situación es tan crítica, que el lema es, sálvese el que pueda. Cuando ocurrió el diluvio, solo 8 personas en todo el mundo creyeron a Noé y no murieron ahogadas por las aguas. Hoy en día, Jesucristo nos advierte que pocas almas en todo el mundo logran entrar al reino de Dios. Estas dos tendencias negativas y siniestras, son los resultados de la gran labor que los demonios hacen a favor de Satanás. Es un ridículo que solo 8 personas de todo el mundo se salvaron en el diluvio. Pero esto lo leemos en 1 de Pedro 3:20 en la Biblia. Porque Satanás y sus demonios estuvieron disparando dardos malignos a las gentes para entorpecer el entendimiento y el interés de ellos, de lo que Noé anunciaba acerca del diluvio. Desgraciadamente, habrá personas que leerán este mensaje, pero no le harán caso, porque Satanás hace que a las gentes no les interese. Usted no permita que los dardos de Satanás logren que a usted no le interese este mensaje, ni le interese salvar su alma. Descuidar la salvación espiritual y no lograr entrar al reino de Dios cuando el cuerpo humano muere, es espiritual y eternamente fatal, es una fatalidad eterna. Porque los que están en el infierno se pasarán millones de años lamentándose por no haber alcanzado entrar en el cielo de Dios. Las personas que no logran entrar al reino de Dios, puede que en este mundo lleguen a vivir hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Apéguese, invoque, pida, clame y dé honor solamente a Dios, a Jesucristo, y al Espíritu Santo. Ellos tres son suficientes para que usted y yo logremos un día entrar al reino de Dios. Además, aparte de Jesucristo, ver San Mateo 28:18, en la Biblia no dice que alguien más ha tenido algún poder especial de Dios, y a Dios debemos obedecerle según el mismo Dios, en la Biblia nos dice que lo hagamos. Que Dios continúe bendiciéndonos.